31 cosas escalofriantes de las glaciaciones planetarias. Las glaciaciones planetarias son unos fenómenos fascinantes y no se sabe exactamente cuántas han ocurrido en la Tierra, aunque se han identificado 5 de grandes magnitudes en los últimos 2.400 millones de años. Por extraño que parezca, teniendo en cuenta el cambio climático y el calentamiento global, la Tierra vive actualmente en medio de la edad de hielo, o glaciación cuaternaria, que comenzó hace 2.58 millones de años. Las glaciaciones son eventos que todavía la ciencia está tratando de comprender, aunque se sabe que dependen de varias variables, como la inclinación axial del planeta, el nivel de carbono en la atmósfera, las corrientes oceánicas y muchas otras cosas. El mundo esperó hasta el siglo XIX para abrirse al conocimiento científico de los glaciares, a través del glaciólogo franco-estadounidense Louis Agassiz. También Marte tiene sus edades de hielo, aunque de naturaleza diferente a las de la Tierra. Es algo sobre lo que convendría investigar más, habida cuenta de las intenciones del hombre de visitar el planeta rojo. ¿Podría la Tierra entrar en una glaciación repentina? ¿Qué causa una glaciación? ¿Por qué desapareció la megafauna de la última glaciación? ¿Qué causó que la última glaciación terminara? ¿Qué datos de las glaciaciones causan terror entre los científicos? ¿Qué tan seguido tenemos una era glacial? Vamos a dedicar este video al interesante tema de las glaciaciones en la Tierra, haciendo también un vuelo rasante por las de Marte. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Estos datos de las glaciaciones causan terror entre los científicos. Un reciente estudio calculó que una antigua capa de hielo retrocedió a 610 metros por día, es decir, a 25,4 metros por hora, lo que no deja de ser una velocidad aterradora para un fenómeno de esta naturaleza, aunque parezca un movimiento en cámara lenta. Este dato constituye un indicio de la rapidez con la que los hielos de la Antártida y de Groenlandia podrían derretirse, elevando el nivel del mar y sumergiendo bajo el agua a muchas localidades costeras. Estas dos grandes reservas planetarias de agua congelada han perdido más de 6.4 billones de toneladas de hielo desde los años 1990, aumentando el nivel del mar en casi 2 centímetros. Número 2. El frío puede matar más rápido que el calor. Una persona que queda expuesta en un desierto, a plena luz del sol y sin protección, puede tardar más de un día en morir, pero si queda atrapada en una tormenta de nieve, probablemente moriría en menos de una hora. Si se trata de una tormenta extrema, a una temperatura de 50 grados Celsius bajo cero, con vientos de 80 kilómetros por hora, la persona no tardará más de 20 minutos en desmayarse, congelarse y morir. La temperatura más baja registrada en la Tierra ha sido de 89,2 grados Celsius bajo cero y se produjo en 1983 en la base de investigación soviética de Vostok, en la Antártida. A esa temperatura, cualquier persona que no estuviera bien abrigada en un edificio o vehículo especialmente fabricado moriría. Número 3. Las personas pueden deshidratarse en heladas extremas. En ambientes de heladas extremas, la humedad del aire se congela inmediatamente y cae al suelo como escarcha. Cuando una persona exhala, la humedad desaparece casi instantáneamente del aire y la inhalación es absolutamente seca, con 0% de vapor de agua. Quizás esto no suene tan mal, pero significa que el cuerpo se va deshidratando a un ritmo parecido a si estuviera expuesto en un desierto caluroso. En cuanto a superficies desérticas, los 9.2 millones de kilómetros cuadrados del Sahara palidecen ante los 14.2 del desierto de la Antártida Central. Puede calificarse como desierto porque nunca llueve. Aunque el continente blanco alberga más del 90% de la reserva planetaria de agua dulce, solo recibe cerca de 5 centímetros de nieve fresca al año. Número 4. ¿Qué es una glaciación? Una edad de hielo o glaciación es un largo periodo de tiempo en el que la temperatura disminuye en la superficie terrestre y en la atmósfera, lo que acarrea un aumento de las capas de hielo en los casquetes polares y en los glaciares. Como consecuencia de las fuerzas que gobiernan el sistema solar y el universo, a lo largo de su historia, la Tierra ha alternado épocas de hielo y edades de invernadero, durante los cuales los glaciares desaparecen del planeta. Actualmente la Tierra está inmersa en una edad de hielo denominada glaciación cuaternaria. Dentro de una edad de hielo se producen pulsos individuales de clima más frío, llamados periodos glaciales, mientras que los más cálidos reciben el nombre de periodos interglaciales.
Número 5. ¿Podría la Tierra entrar en una glaciación repentina? En la película de 2004, The Day After Tomorrow, el mundo se congela en unas pocas semanas, y la ciencia cree que un fenómeno inquietantemente parecido ya ocurrió en el pasado. Mirando hacia el futuro, no existe ninguna razón por la que tal congelación no pueda volver a ocurrir, e irónicamente, podría precipitarse si los cambios climáticos en curso producen un derretimiento repentino de la capa de hielo de Groenlandia. Hace 12.800 años el mundo comenzó un periodo frío llamado Gran Helada y Dryas Joven, que duró 1.300 años. Se cree que una inmensidad de agua dulce, más que la contenida en los grandes lagos de Norteamérica, se desbordó del lago glacial Agassiz y se vertió en los océanos Atlántico y Ártico, enfriándolos repentinamente y afectando la circulación, lo que desplomó las temperaturas. Número 6. En 1742, Pierre Martel descubrió que los glaciares alguna vez estuvieron más extensos. En 1742, el geógrafo ginebrino Pierre Martel visitó el valle de Chamonix, en los Alpes de Saboya. 2 años después publicó un relato de su viaje en el que señaló que los lugareños atribuían la amplia dispersión de cantos rodados aleatoriamente distribuidos por el valle a los glaciares, diciendo que estos se habían extendido por un área mayor. En 1815, el cazador de gamuzas Jean-Pierre Perrodin ofreció la misma explicación para los erráticos cantos rodados presentes en el valle suizo de Bagnes. Esta hipótesis también fue defendida por el célebre escritor y naturalista alemán Johann Wolfgang von Goethe. En 1932, el geólogo alemán Albrecht Reinhard Bernhardi escribió un artículo en que especuló con la posibilidad de que, en el pasado, los casquetes polares hayan alcanzado las latitudes templadas de la esfera terrestre. Número 7. Hemos tenido 5 grandes glaciaciones. En la historia de la Tierra se han producido al menos 5 glaciaciones importantes: la huroniana, la criogénica, la andino-sahariana, la paleozoica tardía y la última, la edad de hielo cuaternaria. La glaciación huroniana ocurrió entre hace aproximadamente 2.400 y 2.100 millones de años, y su principal evidencia es la diacmitita, una roca sedimentaria litificada de origen glacial. El criogénico fue un periodo geológico de congelación del planeta que comenzó hace 720 millones de años y se extendió durante 70 millones de años, dando origen a la expresión Tierra bola de nieve. La glaciación andino-sahariana se extendió desde hace aproximadamente 460 millones de años hasta hace 420 millones de años, y sus evidencias están presentes principalmente en el norte de África, América del Sur, Norteamérica y Arabia. La paleozoica tardía ocurrió entre 360 y 255 millones de años atrás, y la cuaternaria comenzó hace 2.58 millones de años y está en curso. Número 8. ¿Qué causa una glaciación? Las glaciaciones no se comprenden del todo, aunque existe consenso sobre que se trata de un complejo proceso en el que interactúan variables como la composición química de la atmósfera y sus concentraciones de dióxido de carbono y metano, los cambios orbitales de la Tierra alrededor del Sol, denominados ciclos de Milankovitch, la dinámica orbital Tierra-Luna, la tectónica de placas, las corrientes oceánicas, los vientos, la radiación solar, los meteoritos de considerable tamaño que golpean el globo terráqueo y el vulcanismo, especialmente las erupciones de supervolcanes. Algunos de estos factores influyen y retroalimentan. Por ejemplo, la composición de la atmósfera afecta el clima y el cambio climático modifica la composición atmosférica. Número 9. ¿Por qué desapareció la megafauna de la última glaciación? El último oso de las cavernas parece haber desaparecido hace entre 30.500 y 28.500 años, alrededor de la época del último máximo glacial, cuando las capas de hielo alcanzaron su mayor crecimiento. En el norte de Eurasia, cerca del 37% de las especies, con pesos de más de 44 kilogramos, empezaron a desaparecer desde ese momento. El mamut lanudo y el león de las cavernas aguantaron hasta hace 14.000 años. El mamut lanudo ya se había retirado a Siberia, aparentemente para evitar el calentamiento del clima glacial tardío, que también afectó a las plantas de su dieta. Esta especie ilustra bastante bien el impacto del cambio climático, ya que después de finalizado el último máximo glacial, el ambiente más cálido parece haber perjudicado mucho a su población, que se desplomó. Otro factor que afectó la megafauna de la última glaciación fue la presencia del hombre. Número 10. ¿Qué es la glaciación cuaternaria? La glaciación cuaternaria, también llamada glaciación del Pleistoceno, es la serie alterna de periodos glaciales e interglaciares que han ocurrido durante el periodo cuaternario, que empezó hace 2.58 millones de años y continúa.
Aunque los expertos a menudo se refieren a todo este lapso como una edad de hielo, para un público más amplio esta expresión suele estar asociada con el periodo glacial más reciente o con el Pleistoceno en general, que terminó hace 11.700 años. Dado que el planeta todavía conserva capas de hielo en los polos, los geólogos asumen que la glaciación cuaternaria sigue en curso, aunque el tiempo que vive actualmente la Tierra es el de un periodo interglacial. Número 11. ¿Qué causó que la última edad del hielo terminara? Aunque la glaciación comenzada hace 2.58 millones de años se encuentra técnicamente en curso, en el imaginario de la gente no está que vivimos actualmente en una edad de hielo, sobre todo con los calores que hay que soportar en verano. Por ello, con frecuencia se habla de que la última edad de hielo, o, más exactamente, el último periodo glacial terminó hace unos 10.000 años. ¿Qué pasó para que en ese tiempo el planeta hiciera la transición entre un periodo glacial y otro interglacial en el que se encuentra? Hace unos 10 milenios, vastas extensiones de hielo alrededor de los polos se derritieron y una tierra helada desde hacía casi 100.000 años empezó a calentarse. Entre las principales explicaciones del fin de este periodo glacial están los ciclos de Milankovitch, el aumento del carbono en la atmósfera y un cambio en la composición del Atlántico, al que le llegó una gran cantidad de agua mucho más salada, procedente del Índico. Número 12. El choque de placas tectónicas tropicales pudo haber ocasionado las últimas 3 eras glaciales. La tectónica de placas es una ciencia tan reciente que la expansión del fondo oceánico como explicación para la deriva continental solo fue aceptada en la década de 1960. Ahora se cree que las colisiones tectónicas tropicales pueden haber desencadenado antiguas edades de hielo. Según una investigación del año 2019, durante las 3 últimas edades de hielo, las colisiones entre placas continentales y arcos de islas formaron cadenas montañosas en las regiones tropicales de la Tierra. Este acontecimiento preparó el escenario para un planeta más frío, al generarse una gigantesca erosión hacia los océanos, que cambiaron su química y aumentaron su capacidad para absorber más carbono de la atmósfera. Número 13. ¿Qué tan seguido suceden las eras glaciales? Muchas edades de hielo, de diferentes intensidades y duraciones, han enfriado la Tierra a lo largo de sus 4.500 millones de años de historia. Durante el último periodo glaciar, apareció el mamut lanudo, pero este ha sido uno de los muchos intervalos helados que ha registrado el planeta. Entonces, ¿con qué frecuencia ocurren heladas dignas de ser llamadas edades de hielo? Cuando se habla de grandes glaciaciones, la Tierra ha pasado por las 5 ya referidas, algunas de ellas de cientos de millones de años de duración. Estas 5 edades de hielo representan cerca del 25% de los últimos 1.000 millones de años de existencia de la Tierra. Estas grandes glaciaciones alternan periodos glaciales e interglaciales. Los periodos glaciales ocurren más o menos cada 41.000 años. Número 14. La gente de la edad de hielo. Aunque no son especialmente grandes ni densamente peludos, los humanos modernos desafiaron las tundras heladas de la edad de hielo durante incontables milenios. El ambiente helado y difícil aguzó el ingenio del Homo sapiens, y hace 15.000 años los cazadores-recolectores vivían en comunidades tribales en refugios innovadores construidos con huesos de mamut, y se fabricaban ropa abrigada con pieles de animales, que cosían con los tendones de las piezas que cazaban. Cuando la caza y los frutos abundaban, enterraban los alimentos en el permafrost, el primer refrigerador del hombre, donde conservaban la comida y la mantenían a salvo de los depredadores salvajes. Número 15. Mini glaciaciones mortales. A veces surgen dentro de periodos interglaciales, mini glaciaciones que no se prolongan por mucho tiempo, pero sí por el suficiente para causar devastaciones por hambre y enfermedades. El más reciente de estos periodos fue la mini edad de hielo del siglo XII. Especialmente duró entre los años 1315 y 1317, caracterizado por unos inviernos muy crudos y unos veranos fríos. Como consecuencia, se perdieron las cosechas y murió la mayor parte del ganado vacuno y ovino, produciéndose una gran hambruna que en varias regiones de Europa se extendió hasta la década de 1320. En los territorios europeos más fríos, como Suiza, los glaciares avanzaron aplastando aldeas a su paso. La causa de esta calamidad no está clara, aunque se cree que pudo deberse a que una mayor actividad volcánica bloqueó los rayos solares. Número 16. Edades de hielo cálidamente agradables. Es posible que algunas edades de hielo hayan sido periodos relativamente cálidos, en este caso que suena algo contradictorio. El suelo estaría cubierto de hielo, pero el clima real habría sido bastante agradable, como en una estación primaveral u otoñal. Puede ocurrir que los eventos que desencadenen una edad de hielo sean tan severos y repentinos que los gases de efecto invernadero que llenan la atmósfera continúen manteniendo su función de ayudar a calentar el ambiente, mientras sobre la superficie terrestre subsiste una capa de hielo.
Los expertos dicen que este fenómeno convierte al mundo en un postre gigante, Alaska horneada, frío por dentro y caliente por fuera. Número 17. El padre de la ciencia sobre los glaciares. El naturalista y glaciólogo franco-estadounidense del siglo XIX, Louis Agassiz, fue el primero en proponer científicamente la existencia de periodos glaciales en el pasado de la Tierra. Aunque otros ya habían jugado con la idea, Agassiz fue el primero en describir sistemáticamente los movimientos de los glaciares y los efectos de su desplazamiento sobre la superficie terrestre. Sus ideas de una Tierra ampliamente cubierta de hielo en el pasado sonaban algo extrañas en la década de 1830 y fueron en principio desestimadas por la comunidad científica. Curiosamente, su trabajo sobre los glaciares fue casi un pasatiempo, ya que su interés principal eran los peces. El lago Agassiz, un cuerpo de agua glaciar que existió en el centro de Norteamérica, fue nombrado en su honor. Agassiz descubrió que el lago se formó por acción glaciar. Número 18. Un lago mayor que cualquiera de los actuales. Cuando hace unos 14.500 años el hielo glacial empezó a derretirse, en América del Norte se formó un lago, el Agassiz. En 1600 años este lago formó un espejo de agua de 440.000 kilómetros cuadrados, más grande que cualquier cuerpo de agua lacustre de la actualidad. Cubría partes de Dakota del Norte, Minnesota, Manitoba, Saskatchewan y Ontario, y cuando inundó el Ártico a través del valle del río Mackenzie, debilitó la corriente oceánica en un 30%, desencadenando el periodo de glaciación Andreas joven, de 1200 años de duración. Número 19. La contaminación retrasa la edad de hielo. La teoría de que las edades de hielo se repiten cada cierto tiempo sin importar lo que haga la humanidad sobre la Tierra choca con las hipótesis sobre los efectos y consecuencias del calentamiento global. Sin embargo, algunos dicen que la contaminación tiene un lado positivo, ya que podría estar retrasando unas heladas potencialmente mortales. Según una investigación de la Universidad de Cambridge, las emisiones de carbono estarían frenando una edad de hielo en el planeta. Parece ser que para que se desencadene una edad de hielo, el dióxido de carbono en la atmósfera debe ser excepcionalmente bajo. Incluso si actualmente se dejara de emitir por completo dióxido de carbono, quedaría suficiente en la atmósfera como para impedir la aparición de una edad de hielo durante al menos los próximos 1000 años. Número 20. Vegetación en la edad de hielo. Los depredadores la tenían bastante fácil en las edades de hielo, porque había suficiente carne, pero ¿cuál era la dieta de los herbívoros? Resulta que también tenían abundante comida, ya que muchas especies de flora se adaptaron a las bajas temperaturas. Incluso durante las glaciaciones más frías se desarrollaron estepas y áreas de pastizales y matorrales que proporcionaban alimento a los mamuts y otros herbívoros. Estas áreas de pastoreo estaban en espacios en los que crecían árboles de clima frío, como pinos y abetos. En zonas más cálidas abundaban plantas como sauces y abedules. Número 21. La edad de hielo provocada por el Himalaya. Salvo que sean volcanes en erupción o produzcan avalanchas, las montañas generalmente están quietas y no parecieran intervenir mucho en las grandes cosas que ocurren en la Tierra. Sin embargo, es posible que el Himalaya pueda ser responsabilizado por desencadenar una edad de hielo. Hace 40 o 50 millones de años, las placas continentales de India y Asia colisionaron, y del choque emergió una inmensa cantidad de piedra en el Himalaya, que quedó expuesta a los elementos. La acción química en estas montañas de piedra y materia orgánica eliminó cantidades importantes de dióxido de carbono, enfriándose el planeta lo suficiente como para iniciar una edad de hielo. Número 22. Planeta bola de nieve. En la mayoría de las edades de hielo, el agua congelada solo cubre una parte de la Tierra, quizás un tercio del globo terráqueo en las glaciaciones más intensas. Esto no fue así durante el periodo criogénico, cuando el planeta quedó totalmente cubierto de hielo, ganándose el apodo de Tierra bola de nieve. Esta congelación máxima que abarcó a casi todo el mundo destruyó la vida, sobreviviendo especies en las áreas con menos hielo y en los lugares soleados donde las plantas podían hacer la fotosíntesis. En la historia geológica de la Tierra, este fenómeno se ha producido al menos una vez y duró 70 millones de años. Número 23. El Jardín del Edén de África del Sur. Hace poco menos de 200.000 años, en el curso de la actual glaciación cuaternaria, se produjo una edad de hielo particularmente hostil que estaba matando grandes cantidades de especies, incluyendo humanos. Un pequeño grupo de estos seres humanos pioneros tropezaron en la costa de la actual Sudáfrica, con una zona libre de hielo y adecuadamente habitable en la que se instalaron. El suelo era rico en nutrientes y el ambiente propicio para la vida, con buena cacería y abundantes cuevas en las que protegerse de los elementos. Para una especie que luchaba por sobrevivir, este sector de África del Sur fue una especie de jardín del Edén. Número 24. El impacto de las manchas solares.
Durante la pequeña edad de hielo que comenzó en el siglo XIII y que, para muchos especialistas, se extendió hasta el siglo XIX, ocurrieron cosas en el Sol que aparentemente fueron determinantes para la reducción de la temperatura. El Sol atravesaba un periodo con pocas manchas solares, formaciones con una temperatura mucho más baja que, por sí solas, podrían provocar un descenso de la radiación solar que llega a la Tierra. Sin embargo, estas manchas están rodeadas por unas regiones llamadas fáculas, que incrementan significativamente la radiación. Por tanto, un Sol sin manchas envía menos radiación que lo habitual, y eso habría influido para que se desencadenara la helada que produjo la hambruna del siglo XIII. Número 25. Las brujas de la Edad de Hielo. Las calamidades económicas que comenzaron con el descenso de la temperatura en el siglo XIII se extendieron por varios siglos en algunos lugares del mundo, produciendo un impacto psicológico significativo en muchas personas. Las malas cosechas, la escasez de leña y otros infortunios exacerbaron el espíritu supersticioso y en algunos sitios se produjeron episodios de histeria colectiva que tuvieron un final trágico. Uno de los más célebres ocurrió en Salem, Massachusetts, donde 19 acusados, 14 mujeres y 5 hombres, fueron ejecutados después de unos procesos por supuesta brujería. En varios pueblos de África todavía se lanzan acusaciones de brujería por calamidades climatológicas. Número 26. La aparición de las cianobacterias. La primera edad de hielo de la Tierra, llamada glaciación huroniana, ha sido también la más larga, durando la friolera de 300 millones de años. Esta era una época, hace 2.400 millones de años, en la que solo organismos unicelulares anaeróbicos vagaban por el mundo, sin necesidad de oxígeno para vivir. En ese tiempo, la cantidad de oxígeno en la atmósfera era de solo 0,02%, y de hecho le resultaba tóxico a las minúsculas criaturas de una sola célula. Sin embargo, en algún momento aparecieron unos microorganismos revolucionarios, las cianobacterias, que fueron los primeros seres vivos en valerse de la fotosíntesis para prosperar. Número 27. La formación del Mar Negro. Durante el Dryas joven, el hielo glacial se repuso y cuando la Tierra empezó a calentarse de nuevo, reapareció el lago Agassiz, pero esta vez unido con el Ojibwe, otro cuerpo lacustre. Hace 8.200 años, este gran lago realizó otro drenaje, pero esta vez hacia la bahía de Hudson, elevando el nivel del mar en quizás cerca de 4 metros. Este repentino e inmenso incremento del nivel del mar repercutió en el Mediterráneo, que se abrió paso a través del estrecho del Bósforo, inundando el ahora Mar Negro, que hasta ese momento era un lago de agua dulce. Número 28. Los glaciares extinguieron los gusanos en Norteamérica. Durante miles de años las lombrices estuvieron desaparecidas en una franja de América del Norte. Sucedió hace unos 10.000 años, y no fue porque les surgiera un depredador exterminador, sino porque los glaciares las extinguieron. Los cuerpos blandos de las lombrices no estaban preparados para soportar el peso y la fuerza de arrastre de los glaciares que se desplazaban, pereciendo masivamente. Número 29. La formación del Istmo de Panamá posiblemente contribuyó con la edad de hielo. Se cree que la tectónica de placas jugó un rol fundamental en el desarrollo de la glaciación cuaternaria, específicamente mediante la formación del Istmo de Panamá que une América del Norte con América del Sur, y que es atravesado por el canal interoceánico de este a oeste. El istmo cambió dramáticamente la circulación de las corrientes marinas, llevando aguas más cálidas hacia el norte, que aumentaron las precipitaciones en forma de nieve. Número 30. Edad de hielo marciana. Las edades de hielo son eventos que ocurren naturalmente y no se limitan únicamente a la Tierra. Marte también sufre cambios periódicos en su órbita e inclinación axial, pero a diferencia de la Tierra, donde una edad de hielo supone el crecimiento de los casquetes polares, en el planeta rojo es diferente. Debido a que la inclinación axial marciana es más pronunciada que la terrícola, los polos de Marte reciben más luz solar. De esta forma, una edad de hielo marciana implica que la capa de hielo retrocede en los casquetes polares, mientras que se expande en las latitudes intermedias. En los periodos interglaciales, este proceso se invierte. Número 31. Marte también puede convertirse en una bola de nieve. Durante los últimos 370.000 años, Marte ha estado evolucionando desde su propia edad de hielo hacia un periodo interglacial. Se estima que desde el comienzo del periodo glacial se han acumulado en Marte unos 87.000 kilómetros cúbicos de hielo, la mayor parte en el hemisferio norte. Los modelos climatológicos no descartan que Marte, al igual que la Tierra en el pasado, pueda convertirse en una bola de nieve durante una glaciación. El conocimiento sobre las edades de hielo de Marte, obviamente mucho más incompleto que las de la Tierra, es necesario, dados los planes terrícolas de visitar el planeta rojo. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios.
Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre las 31 cosas escalofriantes de las glaciaciones planetarias. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.